Buenos días, tardes, noches, en el momento que usted pueda sintonizar este mensaje. Paz de Dios sea con todos ustedes en este día. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, porque Él nos permite poder llegar hasta donde usted está, compartiendo esta palabra de bendición, esta palabra de ánimo, esta palabra donde Dios nos llena, nos transforma, donde es Dios glorificándose en medio de nosotros. Yo soy la pastora Sandra Montes Martínez de la Iglesia Cristiana Menonita Monte Oreb en Dallas, Texas, y es para mí un privilegio venir y compartir con ustedes esta palabra, esta reflexión de la palabra del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Y cada vez que nosotros tenemos circunstancias donde pareciera que las cosas se ponen mal, o pareciera que todo se torna difícil, Dios siempre provee puertas para que nosotros estemos proclamando el Evangelio, para que nosotros llevemos el mensaje que Él nos encomendó, el mensaje de vida, de restauración, el mensaje de esperanza, el mensaje de paz que Jesucristo nos trajo cuando murió en la cruz del Calvario. En esta hora quiero reflexionar un poquito acerca de la relación entre David y Saúl, y esta reflexión tiene mucho que ver con qué escuchamos, cómo lo que escuchamos en nuestra vida nos afecta, las decisiones que tomamos, las decisiones de otros que nos rodean, las decisiones y las acciones que tenemos en nuestro diario vivir. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Cómo Dios lo ungió siendo simplemente un joven pastor de ovejas, y a Dios le plació en su misericordia llamarlo y ungirlo para ser el rey de Israel. Y bueno, la historia continúa como su relación con el rey empezó a partir de que David empezó a tomar, de que David venció a Goliat, ¿verdad? Y que esto fue un tremendo éxito para el pueblo de Israel. David se presenta en el campo de batalla y dice: ¿cómo es posible que ustedes dejen que este incircunciso, que este hombre ataque hacia el pueblo de Dios y hable así? No es posible. Y entonces él dice: pues yo lo voy a hacer. Yo me voy a enfrentar a este hombre. Y vemos cómo se prepara con 5 piedritas del río y su onda. Y todos conocemos la historia donde David vence a Goliat. Con permiso del rey. Él fue a este encuentro con permiso del rey. Pero hubo algo que detonó en Saúl el celo y la discordia hacia David. ¿Se acuerdan ustedes qué fue? Exactamente, el canto de las mujeres. Cuando David regresa del campo de batalla, las mujeres empezaban a decir: David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Empezaron a alabar a David y empezaron a contarle las historias de victoria que David tenía en el campo de batalla, a pesar de que era para su rey, para Saúl, con permiso de él, por mandato de él. Esto le molestaba mucho a Saúl. Esto le molestaba al grado de que vemos en 1 Samuel capítulo 18 que David tocaba para Saúl y Saúl le lanzaba la lanza. 2 veces dice que esquivó a David a Saúl por su enojo. David era completamente leal a Saúl. Él sabía quién era el que mandaba. A pesar de que había sido ungido por Jehová, David sabía que no era el tiempo de él de reinar. Y él estaba bien con eso. Pero a Saúl algo le molestaba.
A Saúl le molestaba el hecho de que la gente hablara de las proezas de David y él en un segundo plano. Eso le molestaba tremendamente, al punto de turbar su vida, al punto de turbar su paz y permitir que la enemistad creciera en su corazón, la envidia creciera en su corazón hacia David. Conocemos la historia que empieza toda una persecución de Saúl por David, a pesar de la amistad de Saúl y el hijo, de David y el hijo de Saúl, Jonatán, vemos que eso no era importante para Saúl. No era importante para Saúl que David fuera fiel a él. No era importante para Saúl que David era el ungido de Dios. No era importante para Saúl nada. Simplemente las habladurías, el canto de las mujeres le perturbaba y le resonaba en su corazón porque la fama de David crecía y crecía y crecía. Entre más él lo mandaba a la guerra, más crecía la fama de David. Y no creo que Saúl lo mandaba a la batalla porque era el mejor soldado o el más valiente o el más capaz. No, yo creo que quería deshacerse de él, ¿verdad? Vemos en el capítulo 18 de 1 de Samuel, el versículo 6, que dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Oigan bien, al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desgarraba este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que el rey, no te falta más que el reino. Ay, empezaba a corromperse el corazón de Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Gloria a Dios, porque en esta mañana hoy podemos compartir la Biblia y podemos ver la historia completa. Podemos ver que en esta historia Saúl no lo llena de celo la bendición de Dios para con David. No lo llena de celos que era el ungido. Lo llena de celos el canto de las mujeres que alababan la victoria o contaban las victorias de guerra de Saúl y David. Y los llenaba de celo que él no podía, que las mujeres no cantaban que Saúl había matado más hombres que David. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que tenía la posición, que tenía el reino completo. Le molestaban las habladurías, le molestaba que Dios bendecía a David, aunque a él también. Saúl se convirtió en un perseguidor, en un hombre atormentado, en un hombre fuera de sus cabales por las habladurías de otros, por lo que otros decían. Ni siquiera se dio la tarea de comprobar si era cierto o no.
Ni siquiera se dio la tarea de desmentir lo que decían. Simplemente se llenó su corazón de envidia y empezó a ver mal a David. Y empieza la persecución de David y empieza la persecución de Saúl a perder su paz, por lo que otros dicen. Esta reflexión yo le he llamado somos lo que escuchamos. Muchas veces en nuestra vida ni siquiera nos hacemos eco de las cosas que realmente pasan, sino de las que dicen que dijeron. Ni siquiera basamos nuestros sentimientos en cosas tangibles y verdaderas, sino en lo que escuchamos. A mí alguien me decía una vez, es que cuando yo escucho esa canción, me acuerdo de que mi esposo me la dedicó y lo vi lindo que vivíamos. Y alguien más seguramente escuchaba, es que esa canción me hace cortar las venas, ¿verdad? Muchas veces lo que escuchamos determina nuestro estado de ánimo y por ende cómo actuamos. Lo que nosotros dejamos que llegue a nuestra vida hace nido y muchas veces no para bien. Por eso es que la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos que nuestra fe crezca, tenemos que saber qué estamos recibiendo. O si queremos que no nos importa nuestra fe y queremos menguar, también tenemos que ver qué estamos escuchando. ¿Cuál es su playlist? ¿Qué es la música que usted escucha? ¿Escucha música de desamor y de tristeza? Probablemente eso va a determinar lo que usted va a reaccionar en su día. Escucha tal vez mensajes de condenación y que nos vamos a ir al infierno y tal vez su fe esté basada en temor. Escucha que usted se lo merece todo y que no importa lo que haga, Dios lo va a bendecir. Probablemente esté también un poquito al otro lado del espectro de la fe y no está esforzando su vida en ayudar a otros. Porque piensa que no importa sus acciones, Dios lo va a bendecir. Cuando nosotros escuchamos y analizamos lo que estamos escuchando, probablemente le vamos a encontrar sentido a por qué reaccionamos de una o de otra forma. Es importante que nosotros tengamos un balance y que escuchemos, yo escuché creciendo la palabra sana doctrina, que escuchemos sano. Así como la alimentación, el ejercicio y todo necesita un balance, lo que entra por nuestros oídos también tiene que reflejar el balance espiritual que tenemos. Cuando nuestro mensaje, nuestra relación con Dios es basada en mensajes de que si haces esto te vas al infierno, mensajes de condenación, entonces seguimos a Jesús no por convicción, sino por terror, por miedo. Porque el temor que habla la Biblia que tenemos que tener a Dios no es miedo, es respeto, es honor. Ese es el temor del que habla la Biblia hacia Dios. Yo conozco personas que todo le asusta, que todo le asusta, que todo le asusta. Tengo miedo. ¿Por qué no lees la Biblia? Porque tengo miedo que me condenen. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque tengo miedo de no seguir a Jesús. ¿Por qué no haces tu decisión de seguir a Jesús? Porque tengo miedo de fallar. Porque hemos escuchado mensajes equivocados y no hemos afirmado nuestra fe en escuchar la palabra de Dios. Escuchar qué nos dice Dios, realmente tener un compromiso serio de escuchar a Dios por medio de su palabra. A veces somos recogedores de todo lo que hay. No porque dice Dios significa que es bueno. No porque es una persona que habla en nombre de Dios, está hablando la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque la misma Biblia nos advierte
de que vendrán falsos, engañadores, que nos desviarán de la fe. Saúl escuchó el canto de las mujeres, lo que se decía en la calle, y se olvidó de que él tenía una tarea, que era servir al pueblo de Dios. Y se enfocó en llenar su ansiedad, su paranoia. Se enfocó en una sola persona y descuidó todo el reino para perseguir a David. David tuvo que huir del lado de Saúl. Tuvo que refugiarse por su vida. Pero vemos más adelante donde Saúl se queda dormido, llega a una cueva a descansar, se despoja de probablemente su traje. Y David tiene en sus manos el poder de quitarle la vida a Saúl. De hecho, corta un pedazo de su manto como muestra de que tuvo la vida de Saúl en sus manos. Y sin embargo, David decide escuchar más a Dios que a sus propios deseos. Porque para entonces ya David estaba cansado de correr, de esconderse. Mas sin embargo, David decide seguir obedeciendo a Dios, porque él era el rey puesto por Dios. Y aunque David era el ungido, todavía no era el tiempo del reinar. ¿Qué nos estamos creyendo en nuestra vida? Dios nos da una oportunidad y a veces nos las creemos tanto que desatendemos el plan de Dios. ¿Cuándo es el plan de Dios para recibir lo prometido? Y somos a veces de estorbo en la vida de otros. Somos necios a la hora de conducir nuestras vidas, porque estamos escuchando lo que dice. Yo en mi tarea pastoral escucho tantas veces, es que pastora, dicen que. Le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde nos enseña Dios eso? Somos lo que escuchamos, lo que consumimos, lo que llega a nuestra vida. Y lo que entra por aquí y por los ojos termina siendo el factor que determina nuestras acciones, nuestro ánimo, nuestro humor. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero aseguremos que estamos escuchando la palabra de Dios de fuentes corroborables. Nunca se menoscabe usted cuando escucha a alguien predicar la palabra de Dios, porque usted tiene el mismo Espíritu Santo. Si usted es seguidor de Jesús, usted tiene el mismo Espíritu Santo que el predicador o la predicadora. Entonces, está bien hacer preguntas. Está bien corroborar y no simplemente consumir lo que escuchamos, sino escudriñar la palabra de Dios. Y como nos dice el texto de la Biblia, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno, la sustancia, y desechar lo malo. También cuando llegan a nosotros esas tantas voces y nos dicen que haz aquí, haz allá, pon aquí, quita allá, y al último que escuchamos es a Dios. Ya cuando hemos reaccionado, cuando estamos en problemas, entonces venimos a Dios para que nos saque del problema. Porque escuchamos mal, porque escuchamos la voz equivocada, porque escuchamos el mensaje distorsionado. Dios nos habla cada día. Tenemos nosotros que afinar nuestro oído para reconocer la voz. Como nos dice el texto, que las ovejas escuchan la voz del pastor y atienden. Cuidado con lo que estamos escuchando. Hoy en día, y más en este momento, creo que si usted abre cualquiera de las redes sociales, su email, cualquier medio de comunicación, escuchamos muchos, por no decir cientos, de predicaciones cada día.
Cuidado, cuidado con lo que estamos escuchando, que a veces dejamos de atender a la voz de Dios y escuchar el ruido que está a nuestro alrededor. Conéctese con una comunidad de fe donde usted pueda recibir palabra de Dios con personas comprometidas, con convicción y no oportunistas que son engañadores de la fe, que también hablan en nombre de Jesús, que también citan la Biblia, pero que no tienen una base en la sana doctrina. Cuidado, cuidado lo que estamos escuchando. Cuidado a quien estamos prestando nuestro oído. Porque mucho de nuestras acciones depende de lo que hemos recibido. Escudriñemos la Escritura, porque nos parece que en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes y que podamos escuchar a Dios y a mitigar el ruido que hay a nuestro alrededor. Escuchar la voz de Dios la podemos encontrar en su palabra, en el estudio honesto y comprometido de las Escrituras, no usando los textos como pretextos, sino realmente escuchando la voz de Dios. La Iglesia Cristiana Menonita Monterey en Dallas, Texas, es una comunidad de fe comprometida en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión de los unos a los otros en nuestro diario vivir, en servir los unos a los otros, en adoración, alabar a Dios y glorificar su nombre, porque para eso hemos sido creados. En discipular, en realmente dar contenido que nos ayuden a nuestra vida, a caminar con Jesús en el día al día. Tenemos una esperanza de vida eterna, pero mientras que llegamos a la vida eterna, empecemos aquí a vivir como a Dios le agrada, comprometidamente. Empecemos nosotros hoy, ahora, a escuchar la voz de Dios. Que Dios les bendiga. Paz de Dios sea con ustedes y nos vemos o nos escuchamos prontamente. Estamos esperando la gran celebración donde todos podamos nuevamente estar juntos físicamente y podamos glorificar a Dios y alabar a Dios juntos. Paz de Dios sea con todos nosotros. Le habla su pastora Sandra Montes Martínez.